Hola, buenas noches. Es un placer saludarlos, estar con ustedes esta tarde. Buenas noches, es un placer saludarlos y saludarlas y estar con ustedes en esta agradable tarde-noche, ya casi, que con nuestro nuevo horario, pues obviamente nos permite aprovechar un poco más de la luz del día con este horario de verano. Soy Diana Pérez Esquivel y formo parte del proyecto PGC Educación y del proyecto Sisimasis que dirige la doctora Patricia Serna González. Y esta tarde les voy a hablar de un tema muy interesante que son las competencias digitales docentes. Y vamos para allá. Sabemos que actualmente el mundo tiene cambios muy vertiginosos, que nosotros estamos precisamente en el centro de esos cambios. ¿Por qué? Porque obviamente que al estar pues en un centro tan importante como es precisamente la educación o el sistema educativo, pues es obvio que nosotros formamos parte de todos estos cambios que están moviendo al mundo y lo están moviendo hacia un punto donde debemos llevar a nuestros alumnos a una nueva dimensión. Sabemos que como educadores tenemos retos muy importantes que vienen precisamente desde la idiosincrasia, la cuestión de los padres de familia, del contexto en el que todos nosotros trabajamos y de pronto pues es un tanto complicado el hecho de poder cambiar con diferentes paradigmas, pero creo que para nosotros que venimos precisamente luchando contra tantas cosas por el bien y la educación de nuestros estudiantes, nada es imposible. Creo que si algo nos caracteriza, pues es precisamente esta parte de el poder resolver los problemas con creatividad, pero sobre todo con el corazón. Y hablar de este tema de las competencias digitales docentes necesariamente nos remite a un tema pues muy importante. Y ese tema muy importante o un tópico muy importante que es la Agenda 2030. Si ustedes no han escuchado de esta Agenda 2030, déjenme decirles que esta agenda se ha convertido en el centro de todas las políticas públicas, no solamente en México, sino en el mundo. Y eso es por algo muy importante. Esta Agenda 2030 tiene su origen en 2015 en la Cumbre de Nueva York y está firmada por 193 países. Estos países son más ni menos que los países que conforman la Organización de Naciones Unidas. Y por eso les digo que se ha convertido en el centro de las políticas públicas de México y el mundo, por lo menos en su mayoría, ¿verdad? Recordemos que hay países que no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero son los menos. Después de que se llevó esta idea de tener una agenda común para todos los países y después de 2 años muy pues complicados, de idas y venidas, de tratar de definir los temas que eran importantes para todos, sin importar el contexto, sin importar si eran países desarrollados o si eran países en pobreza extrema. Después de toda esta plática que hubo, se logra definir una agenda. Y esta agenda no es más que una hoja de ruta, una guía que tenemos todos los países para poder enfocar nuestros esfuerzos hacia estas situaciones en común que no son más que lograr el bienestar de la población en general y lograr sobre todo pues el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona.
Entonces, esta agenda, por supuesto, los países, los gobiernos, pues no pueden cumplirla sola. Sin lugar a dudas, requiere de la participación decidida de autoridades, pero también de la sociedad civil. Y por eso, para el cumplimiento de todas estas metas, pues se debe trabajar unidos con empresas, con organismos y con, desde luego, entidades educativas para poder lograrla. Esta agenda, obviamente, que requiere pues de una medición de resultados, porque como sabemos, si algo no lo podemos medir, pues no podemos saber cuánto se avanzó en esa parte, no podemos saber qué es lo que nos está faltando y por tanto los países se sujetan de manera aleatoria a algunas mediciones de resultados y también de manera voluntaria. No hay algo que por sí mismos los obligue, digamos, a evaluarse como tal, pero obviamente que al haber firmado la agenda, pues está como que un consentimiento implícito y también pues está la parte de que todos pues deben trabajar para lograr estos objetivos de los cuales en un momento vamos a platicar. Esta agenda que busca, como yo les comenté en un momento, hace un momento, busca la igualdad entre las personas, busca proteger a nuestro planeta ante todas las cuestiones y el grave deterioro al medio ambiente y también busca asegurar la prosperidad. Entonces, si se fijan, con estas tres acciones o estas tres líneas de acción muy grandes, pues aquí podemos englobar muchas cosas, muchos temas que más adelante vamos a ver. Esto obviamente, ¿por qué? Porque se quiere construir una mejor sociedad, una sociedad y se quiere conservar un planeta en buen estado o en mejor estado del que lo tenemos para asegurar el bienestar, pero también la preservación de la especie humana. Es decir, estamos protegiendo a nuestras futuras generaciones. Esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así los vamos a estar conociendo, Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. Y son estos, como yo les decía, a través de esos tres grandes ejes de los cuales hablamos hace un momento, que se pretende poner fin a la pobreza. Este es el primer ODS. Segundo, cero hambre. Tercero, salud y bienestar. Y hay un cuarto, que es el que nos corresponde, nos atañe a nosotros, que es una educación de calidad. La igualdad de género, un agua limpia y saneamiento, que viene en la parte de cuidar el planeta, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, paz y justicia e instituciones sólidas y una alianza muy grande que, como comentamos, pues tiene que ser gobierno y sociedad para cumplir con todos estos objetivos. Y si se fijan, ahí englobamos esto que comentamos anteriormente, igualdad entre las personas, proteger al planeta y asegurar la prosperidad. Estos 17 objetivos, para poderlos cumplir, pues se subdividen en 169 metas muy claras y existen 231 indicadores globales. Al nosotros hablar de indicadores globales, pues quiere decir o significa que estos indicadores pues igual lo mismo se mide, como yo les dije hace un momento, a un país desarrollado que a un país no desarrollado, pero obviamente cada quien pues avanza en una medida diferente, ¿verdad? Por las mismas características de los países, pero
hay indicadores que todos deben de cumplir. Y hay países que pues tendrán que trabajar un poco más, hay países que tal vez ya estén un poco más avanzados en ciertos indicadores y tengan que enfocarse en otros tantos. Entonces, por eso precisamente son pues estas evaluaciones que se hacen para ver qué tanto de la posición en la que se encontraban, qué tanto avance hay en cada uno de estos indicadores. Entonces, con todo esto, ¿qué se quiere lograr? Pues que existan personas libres, sanas y seguras. Y aquí estamos viendo que pues atiende mucho a esta parte de los derechos humanos, que existan personas comprometidas con su comunidad y el planeta, y con ello, pues también, como lo comentaba, preservamos el medio ambiente y aseguramos a las futuras generaciones que ellos mismos puedan continuar con nuestra especie, pero también que tengan recursos para hacerlo, pues de una manera cómoda, ¿no? No como esas películas que de pronto están donde pues ya no hay nada de la naturaleza y pues que al ser humano le cuesta mucho más trabajo poder subsistir. Y personas preparadas. Aquí es donde nosotros entramos en la parte de personas preparadas, productivas e innovadoras. Es indudable que para que una persona pueda ser productiva y ser innovadora, pues obviamente una de las herramientas más importantes, pues es que tenga precisamente acceso a una educación de calidad. Y personas trabajando por la igualdad, que también se refiere mucho a los derechos humanos. Esta Agenda 2030 en México, como yo les comentaba con anterioridad, pues es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que permite ir diseñando políticas públicas. De hecho, los gobiernos, o más bien las personas que están al frente de los gobiernos, tanto federales, estatales estatales y municipales, pues ellos tienen cursos de cómo precisamente se les capacita para que sus políticas públicas estén alineadas a esta Agenda 2030. Por eso, si también ustedes revisan el plan nacional, los planes estatales de los gobiernos, pues van a ver que muchas de las cosas que se tratan en esta agenda, pues también las volvemos a ver en los planes de gobierno, porque es la manera en la que se puede dar continuidad. Y después se empiezan a materializar en programas, incluso en leyes y en acciones concretas del gobierno para pues mejorar en estos puntos y contribuir precisamente a alcanzar pues estos ideales de igualdad, de justicia, de prosperidad, de bienestar de toda la población. En México, obviamente, pues han existido ya ciertos avances, han existido algunas evaluaciones. Yo los invito a que busquen así como tal Agenda 2030 en México. Existe una página del gobierno federal donde ustedes pueden ver algunas noticias sobre los avances y pues toda la implementación de acciones que ha tenido el gobierno para pues ir caminando de la mano con la ciudadanía en estos temas. Y desde luego, pues también de la mano con organismos internacionales que dan su apoyo con la capacitación, con las orientaciones, con las evaluaciones. Y en este punto, pues la evaluación no es te repruebo como país o sí pasaste como país, ¿no? O sea, no estamos con una evaluación punitiva, sino es una evaluación que retroalimenta, que en base a la cual el gobierno puede saber qué es lo que hace falta y puede rediseñar muchas de sus estrategias. Tal vez nosotros estemos pensando que hace falta mucho para caminar y que hace falta mucho para alcanzar estos ideales de la Agenda 2030, y ciertamente sí, pero si nosotros nos ponemos a investigar un poquito más, también nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que ya están a nuestro alrededor vienen de aquí. O sea, son cuestiones
que se generan precisamente de esta hoja de ruta. Y en todo esto que les estoy platicando, pues las TICs tienen, y así lo marca la misma agenda, tienen un carácter preponderante. Son muy importantes. ¿Por qué? Pues las tecnologías de la información y la comunicación, como sabemos, vienen a conectar el mundo. Y aparte hay otro tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, que ya sabemos que una tecnología, pues la tecnología empezó hace muchos siglos con la historia de la humanidad. La palanca es tecnología y esa tecnología se ha ido transformando a lo largo del tiempo. La rueda, después vino la imprenta, ahora las computadoras, ahora estamos en la inteligencia artificial y así seguramente vamos a seguir siendo, pues, presenciando todos estos cambios, sobre todo pues quienes estamos en una edad madura, como es mi caso, por ejemplo, que yo les platico, que cuando yo estudié la prepa, a mí me enseñaron el sistema Pascal de computación en el pintarrón. Bueno, no era ni pintarrón, era un pizarrón, porque pues se usaba el GIS todavía. Entonces, a mí me lo enseñan así, en la libreta, todos los comandos del sistema operativo de ese tiempo, porque en mi escuela pues no había computadoras. Yo tuve acceso a una computadora aproximadamente como a los 19 años, más o menos, y para la edad que ahora tengo, que no les voy a compartir precisamente en esta entrevista, en esta conferencia, pero para la edad que tengo, pues en este corto tiempo he visto muchos avances, ¿no? Desde tener el primer celular a tener la primer computadora personal, y así hemos ido como que de manera muy rápida, cambiando y avanzando. Entonces, en todo esto, pues obviamente que las tecnologías en general, en particular las de la información y la comunicación, pues son muy, muy importantes para lograr todo esto. ¿Y en qué lo vamos viendo? Por ejemplo, como tecnologías, no hablando de TIC, sino de tecnologías, pues para la energía sustentable se han generado diversos tipos de energía para contaminar menos el planeta. En educación, ahora con la pandemia, pues resulta que existían muchas plataformas que bastantes de nosotros desconocíamos, que ya nos permitían o nos favorecían tener gestionar un aula virtual de manera sencilla para poder estar en contacto con nuestros estudiantes. Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo esto está tan metido hasta como para generar alimento con menos recursos, tanto económicos como de agua, por ejemplo, o de espacio en la tierra. Y que permite que los alimentos también sean más baratos o que se produzcan más y poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, sobre todo, volviendo al tema de las tecnologías de la información y la comunicación, hay unas metas que están muy, muy relacionadas y volvemos a encontrar pues la educación de calidad, ¿verdad? Entre algunos otros objetivos de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces resulta que nos encontramos con las tecnologías de la información y la comunicación, y desde hace muchos años, para ser exactos, desde hace 14 años, surge una primera versión de este marco de competencias docentes en materia de tecnologías de la información y la comunicación, donde la UNESCO, con un grupo de expertos, pues se reúnen y dicen, bueno, todas estas partes de la tecnología ya muy fuertes, se está posicionando aún más. ¿Y por qué? Porque las computadoras empiezan a ser más accesibles para las familias, se empieza a tener mayor facilidad de poder adquirirlas, y entonces esto pues hace que también para los docentes pues también empiecen a utilizarlas y se empiezan a desarrollar, como lo hemos comentado, pues muchas plataformas, ¿no? Que muchas ya existían,
desde el siglo pasado, pero digamos que aquí es donde la UNESCO dice, a ver, necesitamos ya definir un marco de competencias, ¿no? Que deben de alcanzar nuestros docentes para poder cubrir las necesidades de la educación y poder llegar a la tan anhelada educación de calidad, ¿no? Contribuir a ello, usar las tecnologías como apoyo para lograr ese objetivo. Y entonces, pues, se hace una primera versión, participan algunas empresas, aquí pueden ver como Cisco, Intel, ISTE, Microsoft, pero también muchos docentes expertos y hacen la primer definición de competencias docentes en materia de TIC. Y nosotros podemos ver desde algunas de las reformas educativas cómo ya empiezan en los perfiles docentes a aparecer también, pues que ya un docente tiene que tener habilidades digitales, ¿no? Y empezamos a ver muy someramente cómo también empiezan a estar en estos perfiles. En el 2011 se lleva a cabo una revisión, se replantea y entonces, aparte de las competencias y de hacer una redefinición a partir de lo que funcionó, ¿no? Y de lo que se tuvo que mejorar en estas competencias, ese manual estaba muy bien porque ya daba ejemplos. Estos manuales o estos documentos les sirven, obviamente, a los docentes, pero también les sirven al gobierno, porque a partir de ellos el gobierno diseña políticas públicas. Casi todos los materiales de la UNESCO van enfocados hacia ello. Por ejemplo, si ustedes revisan el de recursos educativos abiertos, hay también un documento de la UNESCO y ustedes van a ver en la parte final cómo da orientaciones a los gobiernos para que pueda impulsar los recursos educativos abiertos en sus países. Y por eso yo les digo que es muy importante conocer estos documentos, porque a partir de ahí podemos decir, el gobierno ya se está encargando de estos puntos, o mi gobierno todavía no se está encargando de capacitarme en estas áreas donde tiene la obligación de hacerlo. Y también nosotros, al poder conocer, también podemos, por ejemplo, cuando nos llegan las encuestas de necesidades de capacitación, que seguramente algunos de nosotros las hemos respondido en algún momento, ya sea a través de las academias o a través de algún cuestionario, pues ya también yo me puedo dar cuenta qué es lo que necesito para seguir avanzando y para alcanzar este marco de competencias que como docente debo poseer. Entonces, bueno, en 2018 hacen una tercera revisión y ahí ya dicen, vamos a definir 18 competencias, así, bien específicas. Y este marco de competencias que ustedes también pueden ubicar en internet, proporciona una guía para la elaboración de programas, fíjense, de formación docente. Se patentiza aún más que los docentes tenemos que estar capacitados para actualizarnos y para poder responder a estas necesidades. No solamente ser consumidores de contenido, sino, ¿por qué no?, también creadores del mismo. Y ahorita lo vamos a ir comentando. Pues el formador es un ente dinámico. Nosotros, si ustedes hacen un análisis desde el inicio de su formación, o no de su formación, sino desde que iniciaron a trabajar en este maravilloso campo de la docencia y se analizan ahorita, pues vamos a descubrir que hemos cambiado. Algunos tal vez hemos avanzado en mayor medida, tal vez otros hemos avanzado en menor medida, pero sin lugar a dudas no nos hemos mantenido estáticos. Yo, de todas las personas que conozco que son docentes, no hay una que no quiera hacer algo por el mundo. Y creo que desde nuestras trincheras
todos estamos favoreciendo ese cambio, impulsando, promoviendo y creando en nuestros estudiantes ese amor por aprender y por superarse a través del estudio. Seguramente muchos de nosotros pues venimos de entornos no muy favorables, otros a lo mejor somos afortunados y venimos de entornos económicamente mejores, pero sin lugar a dudas todo nos ha transformado, ¿no? Ha transformado nuestra vida y en lo particular yo les puedo decir que siento que hago algo por el mundo. Ajá. Cambio esa forma de pensar, promuevo, no cambio, porque yo no lo puedo cambiar. Puedo promover un cambio en la mentalidad, no solamente de mis alumnos, sino también de los padres de familia. Y eso pues es algo que satisface porque dicen, ¿tú qué haces por el mundo? Yo soy maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que con esto pues podemos decir mucho y tenemos a nuestras juventudes en el aula y somos afortunados. Yo me siento afortunada porque también eso me da la oportunidad de cada día estar aprendiendo de los jóvenes y de las personas y de inyectarme de esas ganas y ese compromiso que tienen y también, ¿por qué no?, de la energía para impulsar a los que como que de pronto pues van un poquito lentos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues es un trabajo muy, muy bonito. Entonces, pues esta sociedad precisamente nos exige, o sea, ya es casi que el deber moral de hacer algo por nuestros estudiantes. Miren, nosotros a veces trabajamos en comunidades pues con mucha pobreza y creo que si nosotros no nos transformamos y llevamos a esos muchachos a otro nivel, pues ¿a quién más van a tener? Si no tienen a sus maestros, díganme ustedes, en el contexto de muchos de ellos, ¿a quién más van a acudir? Entonces, pues este perfeccionamiento, sin lugar a dudas, pues es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Es un proceso inacabado para nosotros como docentes. Entonces, pues también por eso es importante que nosotros conozcamos, porque esto nos sirve para reflexionar dónde estoy y hacia dónde debo caminar, qué me hace falta. Y en esta versión 3 del marco de competencias, pues se pretende que cosas que nosotros ya sabemos, cosas que están incluso en nuestros modelos educativos, que los chicos sean colaborativos, que sean creativos, que resuelvan problemas, que sean innovadores y comprometidos con la sociedad. Eso nosotros ya lo trabajamos en las aulas porque está en nuestros programas de estudio desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque también se toman muchos de estos documentos de la UNESCO para poder ir definiendo, como les comenté, estas políticas educativas. Pero esto se quiere lograr con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, aquí les presento este marco de competencias. Como les digo, si lo buscan así tal cual, en Google lo van a encontrar. Tal vez muchos les surja el interés incluso por imprimirlo o descargarlo y tenerlo en su computadora para poder consultarlo. Este marco de competencias nos define así: 18 competencias que están organizadas, fíjense, en 6 aspectos aquí de nuestra práctica profesional y en 3 niveles de uso pedagógico que nosotros le damos a las TIC y a continuación lo vamos a revisar. Estos son los aspectos, que se atienden. Y si ustedes se fijan, pues va desde, yo debo entender el papel de las TIC en las políticas educativas, ¿sí? Ese es un primer aspecto, el comprender, ya no verlo como algo que, pues es que no se puede, no hay luz, no hay internet y todos los peros de, sino el comprender cómo está en las políticas públicas tanto su papel como qué puedo hacer yo para revertir todas las cuestiones que tengo en mi contra, ¿no? Según mi contexto. Otra es el currículo y la evaluación, la pedagogía, la aplicación de competencias digitales, organización y administración
y el aprendizaje profesional de los docentes. Y ahorita vamos a ir desglosando. Los 3 niveles de uso, el primero es cuando nos situamos precisamente en la adquisición de conocimientos, cuando estamos en un nivel muy bajito. Posteriormente empezamos a profundizar, pero luego empezamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Y bueno, nos vamos a ir a esta parte de la adquisición de conocimientos, que es el primer nivel. Ajá. Y vemos precisamente el conocimiento de políticas es comprender el papel de las TIC. Y bueno, en esta parte también nosotros revisamos si mis prácticas pedagógicas están alineadas a las políticas nacionales e institucionales y si mi práctica favorece que se cumplan o que podamos alcanzar todo lo que está ahí en esas políticas. Alguna vez leí un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero hubo un párrafo que me quedó muy grabado porque considero que sí es cierto, que el autor dice que hay muchos modelos educativos que van y vienen. Ahorita estamos en uno, seguramente más adelante va a haber otro modelo educativo con nuevas teorías del conocimiento, pero que finalmente pueden ir y venir, pero que el docente es el que decide en su aula, ya cuando está solas con sus estudiantes, qué se enseña y cómo se enseña. Hay ocasiones que a veces se tiene hasta una planeación y puede ser que la planeación pues nada más la estoy utilizando para cuestiones administrativas, pero tal vez hasta la descargué de internet y le cambié mi nombre y en realidad ni siquiera la aplico, ¿no? Entonces tenemos que revisar como esa práctica pedagógica para ver si mi práctica corresponde a alcanzar los ideales de nuestro sistema educativo. Y hablando del tema de currículum y evaluación, es cómo puedo utilizar pedagógicamente estas TIC para responder a algunas de las normas de evaluación. Yo creo que mucho. Yo ahorita actualmente en el lugar donde yo trabajo, que es CITEM, hubo una jornada académica estatal y pues anteriormente, por ejemplo, las evaluaciones se llevaban a cabo en papel. Ahora este año se hizo a través de los formularios de Google y pues una maravilla, ¿no? Ya teníamos al terminar los exámenes, pues los resultados, cuando antes era encerrarse todos en o mucha gente en aulas para poder estar revisando. Entonces, esa es una, pero se pueden ver diferentes formas en cómo las TIC nos permiten evaluar el conocimiento. En cuanto a la pedagogía, bueno, ¿cómo puedo potenciar la enseñanza con el apoyo de las TIC? Y aquí mucho ojo, no hay que confundirnos. César Coll dice que hay docentes que se creen o que nos creemos constructivistas porque tenemos un proyector en nuestra aula, pero que lo único que está pasando es que muchos siguen siendo o seguimos siendo docentes tradicionalistas con un proyector, porque tenemos el proyector y solamente estamos así, igual, proyectando información, pero en realidad no hay un aprendizaje significativo. Antes dice él, pues tal vez el estudiante veía en el libro lo que se estaba presentando y ahora lo ve en el proyectado, ¿no? Entonces, no hay que confundirnos y por eso es importante utilizar las metodologías adecuadas que favorezcan el aprendizaje significativo con el uso de las TIC. Más adelante vamos a tener una conferencia precisamente de algunas experiencias docentes de cómo con la ayuda de simuladores pues se puede favorecer el aprendizaje de áreas de la química, de la física, y pues son herramientas que tenemos a nuestro alcance
para poder hacer también que el aprendizaje pues sea más satisfactorio para nuestros estudiantes. Entonces, también en la cuestión de la aplicación de las competencias digitales, pues hay que definir, ¿no? Los equipos, las funciones de los componentes de los equipos y las aplicaciones comunes de productividad y ser capaz de utilizarlos. Estamos hablando de un nivel básico. Ajá, algo muy sencillo como checar el correo, atender cuestiones así muy, muy sencillas, ¿no? Algunos paquetes de ofimática como Office, por ejemplo, que es un paquete que nos permite trabajar con Word, Excel y cosas sencillas. Y en el aula estándar, pues organizar la tecnología que nos sirva para incluirla para pues diferentes metodologías de aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, pues también ahí entran las grabadoras, pues pantallas de muchos tipos. O sea, hay muchas tecnologías que a lo mejor nosotros ya pensamos que eso no, pero que sigue estando presente y que sigue sirviendo. Por ejemplo, en las clases de inglés, que sigue siendo muy importante que el estudiante escuche para que posteriormente pueda también el pronunciar de acuerdo, pues precisamente al tono que tiene, ¿no? Que es la forma de hablar de los británicos o de las personas de Estados Unidos que tienen pues como aquí nosotros los que hablamos español, que no es lo mismo que la manera en la que habla un colombiano a un mexicano, aun cuando hablamos español, ¿no? Tenemos un tono diferente y así podemos nosotros tomar algunos ejemplos como este. Y obviamente, pues, la alfabetización digital, que es usar las TIC para el propio desarrollo profesional del docente. Y empieza a haber una segunda etapa donde empiezo ya a profundizar los conocimientos, donde en la aplicación de políticas, a ver, yo ya las conocí y yo ya sé el papel de las TIC. Ahora empiezo a crear estrategias para modificar mi práctica a fin de que, o sea, si se fijan, ya estamos avanzando a otro nivel. Yo ya empiezo a ver, hacer mi análisis introspectivo y digo, bueno, yo puedo cambiar esto para avanzar precisamente o para lograr pues los ideales o las líneas o las estrategias que están en estas políticas educativas. En el currículo y evaluación, pues de la misma manera, ya empiezo a crear, ya a convertirme en creador con ayuda de las TIC. Puedo crear un entorno de aprendizaje para que los estudiantes demuestren los niveles de competencias, porque pues acordémonos que las competencias se evalúan con el estudiante haciendo. Y si bien las competencias se evalúan conocimientos, pues también se evalúa cómo el estudiante aplica esos conocimientos para resolver un problema, que puede ser un problema dado o un problema de la vida real. Y en la pedagogía, pues también ya se empiezan a concretar algunos proyectos para ayudarles a los alumnos. Fíjense, aquí ya no nada más soy yo, sino yo ya ayudo y favorezco que mis estudiantes utilicen las TIC para crear, aplicar y dar seguimiento a diferentes proyectos y a resolver problemas complejos. Es decir, ya subí un nivel. En el otro yo lo sabía utilizar. Ahora, aparte de que lo sé utilizar, también diseño situaciones de aprendizaje para que mis estudiantes sean capaces de utilizar las TICs para lograr su aprendizaje. Y así también vemos en la aplicación de competencias digitales cómo ya también somos capaces de crear un entorno digital integrado de aprendizaje. Ya no nada más nos quedamos en la otra parte, sino que yo también ya uso los recursos y las herramientas. También todas estas herramientas me ayudan a gestionar la parte de la administración de nuestra aula, de nuestras actividades cotidianas, que muchas veces nos quejamos porque suelen ser engorrosas, les tenemos que dedicar mucho tiempo extra
hay una entrevista de alguna persona que escuché en internet, donde hablaban de los docentes de Finlandia. Y bueno, pues los docentes de Finlandia tienen obviamente horas que les pagan, donde ellos pueden pues estar creando sus materiales. Y díganme, nosotros aquí en México, pues todo ese tiempo lo tenemos que destinar quitándoselo a nuestras familias o a nuestras actividades de descanso, porque pues llegando pues hay que seguir preparando clases, materiales y cuestiones, y pues todo ese es trabajo y horas que le invertimos, pues que no forman parte ya de nuestro horario laboral, ¿no? Y son cuestiones, bueno, aquí, ¿cómo puedo usar las TIC para organizar y administrar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también todas las cuestiones administrativas con las que tenemos que cumplir? Y obviamente, pues aquí vamos ya también un paso más adelante, porque aquí ya también se nos permite en el aprendizaje profesional interactuar con redes profesionales con miras a nuestro propio desarrollo, como lo que estamos haciendo el día de hoy, interactuar, compartir experiencias, lo que nos ha invitado la doctora Patti Serna, a dar algo de lo que nosotros sabemos, a dar algo de lo que a través de nuestra experiencia hemos adquirido, y poder compartirlo con los demás para que a través de ello también otros aprendan y crezcan. Y vamos a este último nivel de creación de conocimientos, donde sin lugar a dudas, pues ya nos sitúa en otra perspectiva. Y es a donde todos quisiéramos llegar, que es a la parte de innovar, de autogestionar, de transformar precisamente, de convertirnos en docentes innovadores, de nosotros diseñar, por ejemplo, en esta parte del aprendizaje profesional de los docentes, es compartir las prácticas, experimentar, innovar, ya en una manera donde nosotros podamos crear. Hace un momento yo les hablé de los recursos educativos abiertos, que es una parte, pues que también está impulsando mucho la UNESCO, como para que el conocimiento se difunda, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento, sí, pero hay mucho conocimiento por el cual se tiene que pagar. Entonces, que dicen, bueno, si tú eres bueno, puedes hacer un curso y lo puedes regalar al mundo, como es la idea de PSG Educación, no en el caso de los cursos, pero sí de las conferencias, que puedes regalar tu conocimiento. Pues entonces tenemos que este video se va a convertir en un recurso educativo abierto, porque va a estar disponible en internet y otros pueden aprender. Pero así podemos nosotros hacer tal vez un video de otra cosa, como los que muchas veces consultamos en internet para poder apoyarnos en el aprendizaje de nuestros alumnos, pero donde ya yo no nada más abra YouTube y busque el video y lo descargue, sino que haga un video, que haga un material que sea de acuerdo tanto a mi programa de estudios, como también a las necesidades de mis estudiantes, y también donde yo ponga mi intencionalidad de cómo o lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan y de qué manera, a través de mi experiencia, considero que puede ser la mejor forma de lograrlo. Entonces, hacia eso vamos. Aquí ya nos convertimos en propositivos, proponemos incluso hasta políticas educativas nuevas, o proponemos cambios, y este es el punto, y así es donde han surgido los modelos educativos, y así es donde ha surgido precisamente este mismo marco de competencias digitales docentes, en esta parte de proponer, de a través de mi experiencia y de todo lo que yo me he preparado, cómo ya alcanzo esa capacidad de poder innovar y transformar, ¿sí? Y obviamente, como les digo, pues esto requiere sí de tiempo, de mucho tiempo, pero también de mucho corazón y de mucha pasión.
Más ahora, creo que con todas estas innovaciones de las TIC, aquí se las marco, y también el marco de competencias digitales docentes hace uso de esto, no uso sino referencia, y es muy incisivo en la parte de la ética y de la protección de privacidad. Y más adelante les vamos también a tener preparada una conferencia sobre la protección de datos personales, sobre cómo compartir algún material, pero pues sí licenciarlo de manera gratuita, sobre cuestiones de ética, que seguramente eso pues ya han tenido como muchas experiencias con respecto a esta parte de la ética a través de las tecnologías, pero hay muchas cuestiones que ni siquiera están legisladas, como por ejemplo en la inteligencia artificial, donde las computadoras empiezan a generar información, y eso no está regulado. Cómo se puede precisamente proteger a las personas de esa inteligencia artificial, que nosotros ya somos patentes de ella, porque muchas veces hacemos una búsqueda en Facebook, por ejemplo, o en Google, y ya me aparece mucha publicidad en Facebook, y todas las páginas que abro ya son relacionadas con eso. Entonces, vamos a tener, y los invitamos a seguirnos en estos ciclos de conferencias, porque vamos a tener muchos temas relacionados con esto. Y para reflexionar, me gustaría que se quedaran con estas preguntas. Y me gustaría mucho que a través de los comentarios que nos compartan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, nos puedan hablar de esto, ¿no? De su experiencia. ¿En qué nivel de uso pedagógico de las TIC me ubico? O sea, ya al hacer yo un análisis, ¿qué competencias poseo y cuáles me falta desarrollar? Puede ser que a muchos, bueno, no nos guste hablar de lo que nos falta, pero puede ser que sí nos guste hablar de cómo hemos avanzado. Y sobre todo, me gustaría que reflexionaran sobre si estoy guiando a mis estudiantes para su plena integración a la sociedad de la información o el conocimiento, o si no estoy favoreciendo esa parte, y qué puedo hacer para favorecerla, ¿no? ¿Qué cambios puedo implementar? Pues estas son algunas de las ideas que les quisimos traer esta tarde para compartirlas con ustedes y que nos digan qué opinan, que nos compartan qué piensan sobre esto, y sobre todo solicitarles que nos sigan apoyando a compartir estos videos, que se sigan sumando a colaborar con nosotros. Hay varios comentarios que podemos ver aquí en Facebook. En cuanto termine esta transmisión, también quienes nos dejen sus comentarios con su nombre completo y su correo, les vamos a compartir la constancia de esta conferencia. También les vamos a colocar un link en comentarios al finalizar la conferencia para que lo puedan llenar, donde sobre todo hay una pregunta importante. Si ustedes se quieren sumar a este ciclo de conferencias en el marco del proyecto CICIMASIS y compartir también con nosotros su experiencia, ahí nos pueden dejar algunos datos de contacto. Les recuerdo que estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, y nos encuentran como PSG Educación. Griselda Alcántar nos da las gracias por compartir, igual que Verónica Ochoa. Agradecemos a quienes se conectaron. Y sí, efectivamente, Guadalupe Álvarez, tenemos muchas cosas para reflexionar, no solo sobre el uso de las tecnologías de la información, sino sobre nuestra práctica pedagógica en general, pero sí los quiero invitar específicamente a esto. Más adelante, PSG Educación también estará brindando algunos cursos con un apoyo económico, no muy alto, para poder autogestionar precisamente
esos cursos sobre algunos temas para que ustedes puedan alcanzar estas competencias digitales docentes para que estén por ahí atentos a todo lo que vamos a estar haciendo. Este es un proyecto muy ambicioso que sobre todo busca precisamente apoyar en esta parte a todos los docentes y compañeros docentes para que puedan continuar con su desarrollo, tanto personal como profesional. Yo creo que sin lugar a dudas y sin importar lo que nosotros hagamos y a lo que nos dediquemos, el alcanzar estas competencias docentes y seguir trabajando en la parte de nuestra creatividad y nuestra innovación, pues es algo que nos favorece a nosotros. Y yo en particular les comparto que como mamá de dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 17, pues eso también a mí me ayuda mucho para impulsarlos, para que ellos continúen siempre con este camino del amor por el saber, ¿verdad? Yo también quiero darle las gracias a la doctora Patricia Serna por invitarme a participar en este proyecto tan importante del cual pues me siento muy orgullosa de hacerlo también un poco parte mío, porque es la manera que tenemos, crear las redes de apoyo, crear las redes de colaboración y de aprendizaje para poder avanzar. Saber que no estamos solos. Muchas veces en nuestros centros de trabajo no se logra la sinergia que se requiere, pero creo que sí nos podemos llenar de motivación a través de otros docentes que están en la misma sintonía que nosotros. ¿Y por qué no? Seguir haciendo equipos de trabajo para transformar la educación en México. Y creo que con el corazón y con nuestro esfuerzo diario lo vamos a lograr. Pues yo les agradezco mucho. Y les recuerdo, les vuelvo a comentar, que quienes nos dejen su nombre y su correo, les vamos a hacer llegar su constancia de participación. También les pedimos que nos ayuden a compartir el video y que lo promuevan entre sus conocidos para que el mensaje llegue a más personas. Es la manera en la que nosotras podemos continuar con este proyecto importante y sobre todo súmense. Yo les hago llegar el link para que por favor quienes estén interesados nos dejen ahí su mensaje de intención de participar, colaborar y formar una serie de recursos educativos abiertos, disponibles a toda la comunidad educativa y, ¿por qué no?, también a quienes no forman parte de la comunidad educativa, como padres que también pueden aprender de estos temas muy importantes que vamos a estar abordando. Y también si tienen sugerencias de algunos temas que ustedes quieran escuchar, por favor compártanoslos y con mucho gusto los estaremos abordando. Pues me despido de ustedes y les agradezco mucho. Buenas noches. Y claro, Cristina Murguía dice que un excelente tema y que sí le gustaría que se dieran más charlas y talleres sobre las TIC. Claro que sí, vamos a seguir preparando algunas, sobre todo las que se refieren a los recursos educativos abiertos y algunos tips muy interesantes para que ustedes puedan, con pocos recursos, y digo pocos recursos de tiempo y económicos, que puedan también ir propiciando o ir elaborando algunos materiales. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche y pues estaremos compartiendo más contenido y nos estaremos viendo todos los días a las 8 de la noche. Habrá transmisiones de PSG Educación de lunes a viernes. Ayúdenos a compartir los videos. Que tengan buenas noches.